tengo que moverme a favor de este pueblo y hacer algo. Aleluya, Dios dice, pero yo no puedo hacer algo sino a través de un escogido. Ay, Dios mío, Padre Santo, Dios mío. Hay gente que tiene que entender aquí que si hoy en día usted está aquí en esta noche, fue porque el Padre lo escogió para que usted le glorificara, para que usted saltara su nombre, para que usted represente su reino. Usted no está aquí por amor al arte, usted no está aquí por casualidad, usted no está aquí por estar, usted está aquí porque Dios tenía el día, la fecha, la hora, el momento específico para revelarse a tu vida, tratar contigo y levantarte y ponerte a resplandecer como la aurora. Y Dios dice ya, voy a libertar a mi pueblo. Aleluya, pero había que traer un escogido. Por eso es que nadie nace por nacer. Todo el que nace, aleluya, nace porque Dios lo permite por un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Había gente que Dios los traía a la tierra. Dios utilizaba el vientre de su madre. Pero hace rato que ya Dios lo conocía. Antes de tener el vientre de su madre. Por eso hay gente que están aquí. Aleluya, que hace mucho que ya Dios lo conoció. Dios te conoció antes de tu nacer. Aleluya, pero Dios te conoció y te cogió y te predestinó para que tú fueses su siervo, para que tú fueses su sierva. Si no, pregúntate tú misma. Antes tú eras un idólatra, antes tú eras una vanidosa, antes tú eras un pleitero, antes tú eras un borrachón, antes tú estabas en lo que estabas. Y mírate ahora donde está aquí glorificando a Dios. Mírate ahora donde está aquí alabando a Dios. Eso no fue porque tú eres fuerte. Eso no fue porque tú eres ágil. Eso no fue porque tú lo quisiste. Fue que Dios te había diseñado antes de la fundación del mundo para que tú fueses de Él. ¡Aleluya! ¡Santo! Ahora la Biblia dice que Dios ve este pueblo oprimido. Y cuando Dios lo ve oprimido, Dios había escogido un hombre desde chiquito, desde antes de tener el vientre de su madre. Este niño se llamaba Moisés. Y le pusieron Moisés porque de las aguas fue tomado. Aleluya, pero lo que me impacta a mí es que cuando este niño nace, inmediatamente lanzan un decreto, lanzan un edicto para que, aleluya, para que matasen a todos los niños, aleluya, que naciesen de los hebreos. Y los niños egipcios no morían, pero los niños hebreos había que darle muerte. Te digo por qué, porque Satanás sabe que de la simiente de los hebreos era que se iba a levantar uno que le iba a herir en la cabeza a Dios. Hay quien cita aquí en esta noche que le glorifique. Ay, Dios mío, yo no sé cuántos fueron escogidos para herirle en la cabeza, pero si el que le hirió en la cabeza a él, llamado el Cristo de la gloria, le hirió la cabeza en la cruz del Calvario. Pero si Cristo está dentro de ti, ay, Dios mío, todavía tú sigues hiriéndole la cabeza. Ay, Dios mío, hay un coro que dice, la cabeza le pisó. Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria. Aleluya, yo me puse a meditar en esto. Se lanzó un edicto en contra de los niños de los hebreos. Aleluya, pero ellos no querían matar a todos los niños. Aleluya, no eran todos los niños que él quería matar. Él quería llegar al niño del propósito. Porque él sabía que no era a través de 10 niños, era a través de un solo. Aleluya, porque el hombre necesita multitudes, pero Dios como un solo trae el fuego. Alaba a Dios. No mi alma alaba al Cristo de la gloria. A Dios como un solo trae la victoria. Uno que haya sido escogido y que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y usted va a ver lo que va a pasar. Viene un avivamiento de
camino. Viene un avivamiento de liberación, de sanidad. Viene un avivamiento de camino. Pero Dios está buscando un escogido. Una escogida que esté dispuesta a hacer la voluntad de Él. Y la Biblia dice, mis santos hermanos, que este niño creció. Oigan cómo es la soberanía de Dios. Faraón está buscando a Moisés para matarlo. Y Dios dice, vea, para que el faraón entienda que yo soy el Todopoderoso, lo voy a poner aquí mismo, me lo críe. Alaba al Señor. Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria. Dice el faraón estaba cantando victoria. Es una batalla, la macanda aquí. El faraón quizá estaba cantando victoria y diciendo, tengo, en pocas palabras, el enemigo, ya tengo el escogido. Detenido aquí en mi palacio, nadie lo saca de aquí, porque yo lo crié y le enseñé las costumbres egipcias. Hay gente que el diablo le enseña a hacer de todo en el mundo, pero antes de Satanás enseñarte, ya Dios te había diseñado. Alaba a Dios. Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria. Antes del enemigo enseñarte a matar, de enseñarte a robar, de enseñarte a fumar vicio,